Listo, está. Bien, bueno, buenos días. El trabajo práctico número 5, con el práctico, con el punto número 2 y el punto número 3. Después va a continuar Mirna con el 4. Este, vamos a ver lo que es energía, trabajo, conservación de la energía. Vamos a ver que tiene mucho que ver lo que vimos con cinemática también. Acá no tanto, pero en la conservación de la energía vemos que sí hay una relación. Y bueno, hay que usar alguna fórmula de las cinemáticas a veces para resolver. ¿Qué más? Tiene que, como vimos en la clase pasada, vamos a ver la importancia también de lo que es los diagramas del cuerpo libre, van a ver que son muy necesarios para resolver todo este tipo de problemas. Y bueno, van a aparecer las fuerzas de roce que también estuvimos viendo la clase pasada. Vamos a ver algo de punto 2. Dice un bloque de masa de 6 kilogramos se coloca en reposo sobre un plano inclinado rugoso, inclinado a 27 grados con respecto a la horizontal. Los coeficientes de roce estático y cinético son respectivamente 0,30 y 0,20. Haga un diagrama del cuerpo libre del bloque y justifique por qué éste se moverá a lo largo del plano. B. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza sobre el bloque cuando éste se desplaza 2 metros a lo largo del plano y se determina el trabajo neto efectuado sobre el bloque. Y D, qué velocidad tiene el cuerpo al final del recorrido. Vamos a ver lo que hemos planteado aquí. Voy a poner presentación. Lo que hemos planteado aquí. Voy a correr esto así se ve un poco más. Eh, bueno, tenemos el punto 2. Los datos son la masa de 6 kilogramos, el coeficiente de rozamiento estático que es 0,30 y el coeficiente de rozamiento cinético que es 0,20. Podemos ver que el estático es mayor que el cinético. Una forma de evidenciar esto es que la fuerza de roce estática va a ser mayor que la fuerza de roce cinético. Un ejemplo es cuando empujamos una heladera, se me ocurre ahora. Van a ver que cuesta primero hacer que la heladera deje de estar en reposo, y una vez que ya la heladera se movió, ya es como más fácil empujarla. Ahí tiene que ver lo que es, eso estamos arrastrándola, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo de por qué la fuerza de roce es mayor la estática que la cinética. Vemos que una vez que vencemos la estática, ya la cinética es menos, o sea, va a poner menos resistencia en movimiento. Vamos a tener nuestro dibujito, siempre que sea un dibujito del, del planteo del problema. Tenemos el plano inclinado aquí. Yo puse un objeto de masa m. Yo siempre le dije que pongo siempre un cuadrado, no me hago mucho, no soy tan creativo para eso. Pero el fin es solamente que sea una guía. También nos dice que, bueno, como nos dice que nos dan coeficiente de rozamiento, entonces quiere decir que esta parte del plano inclinado es rugosa, ¿sí? Que tiene, no es liso, es rugoso, que tiene como montañita, así que va impidiendo el movimiento o el desplazamiento del, del cuerpo de masa M. Vamos al punto A, dice que hagamos el diagrama del cuerpo libre, que es este que tenemos acá, el de impulso corrido. Vamos a hacer que todas las fuerzas concurran a este punto de masa del objeto. Podemos ver
siempre va a aparecer el peso, ¿sí? Tenemos el peso, nuestro peso, y como tenemos ese peso se va a decomponer, bueno, tenemos que decomponer en una componente en X y una componente en Y. Después vemos que todo objeto que se apoya sobre la superficie va a tener una fuerza de reacción que va a ser la normal, ¿sí? Que siempre va a estar a 90 grados de, lo, de la superficie donde está apoyado. Y después aparece la fuerza de roce. La fuerza de roce, si la vemos en el gráfico, aparecería por acá, ¿sí? Oponiéndose a lo que es el movimiento. No se nota bien. Voy a mandar otro color para que quede bien clarito. La fuerza de roce se opone al movimiento, entonces aparece acá, ¿sí? Paralela a lo que es la superficie donde estamos desplazándonos y opuesta al movimiento. Siempre va a estar opuesta al movimiento. Ahora, nos pide que justifiquemos si va a haber un desplazamiento o no. ¿Cómo hacemos eso? Diríamos si la fuerza de roce es mayor a la fuerza que provoca el desplazamiento, ¿sí? Acá, iniciando, vemos que la fuerza, bueno, acá obviamente lo hice sin escala, lo hice así nomás. El roce tiene un largo y el PX tiene otro largo. Si lo hacemos a escala, seguramente la fuerza de roce va a ser pequeño, el torque va a ser muy pequeño en comparación del PX, ¿sí? Pero para que nos sirva eh, acá el que está haciendo el desplazamiento, si esto se mueve, se va a mover por el plano inclinado hacia abajo. Y la que va a provocar el movimiento va a ser PX, la componente en X del peso. Como le dije, habría que compararlo con la fuerza de roce. ¿Cómo hacemos eso? Deberíamos calcular y cuantificar cada uno de los valores. Ahora a nosotros nos interesa PX, compararlo con la fuerza de roce. ¿Con cuál fuerza de roce? Hay dos, y tendría que ser con la estática, porque yo para que empiece a desplazar tengo que primero vencer la fuerza de roce estático, ¿sí? Ahora, una cosa que ya veníamos utilizando en dinámica son las ecuaciones de las leyes de Newton. Vamos a aplicar eh, la sumatoria de fuerza en I, ¿sí? Para calcular lo que es la normal, ¿sí? Recuerden que la fuerza de roce viene dada por mu por la normal. Nos dan el coeficiente de rozamiento, nos queda calcular la normal. Entonces hacemos más de fuerza en X, perdón, tener la normal y la componente solamente esos dos. Uno está apuntando para arriba y otro está apuntando abajo, yo veo para arriba y negativo para mi sistema de referencia. Así ya quedó. Para arriba de la derecha, perdón, a la izquierda va a ser positivo. Yo escribo, pero hoy me estoy superando. Eh, bueno, teniendo ese sistema de referencia, vamos a tener la normal menos PI, porque PI está apuntando hacia abajo, igual a 0, porque en el eje Y no hay desplazamiento, no nos estamos desplazando en esa componente. Ahora solamente nos queda despejar la normal, la despejo, entonces la normal va a ser igual a la componente en I. Recuerden que si yo veo, lo voy a hacer acá a un costado, voy a tener la componente del peso, la componente en I y el peso X. Peso X, peso Y
Y este va a ser mi ángulo de 27 grados. Se va a trasladar este ángulo del plano inclinado acá. Entonces, yo para calcular la componente en el peso del peso Y, voy a tener que aplicar, como es un cateto adyacente, el coseno, función trigonométrica, el coseno de 27 grados, va a ser igual a PI sobre la hipotenusa que es P. ¿Sí? P, me falta escribir acá. Ya esto yo solamente tengo que despejar PI. Eso es lo que yo voy a colocar acá. Entonces voy a hacer que PI va a ser igual a P por el coseno de 27 grados. Pero recordemos que P es igual a la masa por la gravedad. Y a eso lo reemplazo acá. M por G por el coseno de 27 grados. La masa son 6 kilogramos. La aceleración de la gravedad es dato siempre, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y coseno de 27 grados. Multiplicamos eso y me da que la normal es 52,39 newton. ¿Sí? Ahora yo ya tengo la normal. Con esta normal yo puedo calcular mis fuerzas de roces, ¿sí? La dinámica y la estática. Solamente tengo que multiplicar por, o sea, la normal por los coeficientes de rozamiento, el estático, el cinético, perdón. Voy a tener una fuerza de roce cinética o dinámica. Y si multiplico por el estático, voy a tener una fuerza de roce estática, ¿sí? Acá tengo los dos valores. Como podemos ver, la fuerza de roce dinámica es significativamente menor que la fuerza de roce estática. Ahora yo tengo esas dos. Ahora yo puedo comparar con la componente en X, pero para eso primero tengo que calcular la componente en X. La componente en X yo estaba por hacerlo con esta ecuación, pero no sea más fácil. Px va a ser igual, si le despejamos el triángulo, voy a hacer la función seno de 27 grados, es igual a Px sobre P. Lo único que tengo que hacer es despejar Px, va a ser P por seno de 27 grados. Nos acordamos que Pm por la aceleración de la gravedad. Y ahí nos quedamos. ¿Sí? Va a ser la masa por G por el seno de 27 grados. Ahora solamente Px lo vamos a reemplazar. Va a ser la masa son 6 por 9,8 por el seno de 27 grados. Eso si hago la multiplicación me da 26,69 newton. Yo eso dijimos que teníamos que compararlo con la fuerza de roce estática y vemos que es mucho mayor el peso en X que la fuerza de roce estática. Podemos concluir que el componente del peso va a vencer esta fuerza y ese va a elegir de la masa. Ahora, yo ahora puedo hacer la parte que me estaba pidiendo, los trabajos realizados por cada componente. Si vemos, por cada fuerza, perdón, vamos a tener un trabajo de la fuerza del roce y un trabajo de la componente P en X, porque en eso son los únicos que están desplazándose, o sea, los únicos que están haciendo un trabajo. N y P y no están haciendo un trabajo porque no están recorriendo una distancia en su componente. Solamente tenemos movimiento en el eje X. Vamos a recordar que la fórmula del trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que está comprendido entre el movimiento y el vector que estamos tratando. ¿Sí? Ahora, hacemos el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual
el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza de roce. Ahora vamos a usar el cinético, porque estando por la distancia de 180 grados. Que si lo vemos en el diagrama de cuerpo libre o el croquis que hicimos, la, y si yo tomo desde acá, vemos que el ángulo rector es 180 grados, ¿sí? Ahora va a tener que la fuerza de roce es cinético por 2 metros por coseno. Hacemos la multiplicación y me da que es menos 21 joules, ¿sí? Newton por metro es joule. Ahora vamos a calcular el trabajo de Px, es igual a Px por la distancia, por el coseno. Y ahora vemos que como está en el mismo movimiento, o sea, siguiendo la misma dirección del movimiento, el ángulo es 0 grados. ¿Sí? No hay un otro ángulo. Entonces vamos a poner coseno de 0. Si ponemos coseno de 0 en la calculadora, pues si ponemos, va a ser 1. Y si ponemos coseno de 180, va a ser menos 1. Eso me olvidé de contar. Hacemos el reemplazo de lo que es Px, la distancia, y nos va a dar que es el trabajo de Px va a ser igual a 53,38 joules. Ahora el punto D, perdón, el punto C, vamos a tener trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos que hay en este problema, en nuestro sistema. Trabajo en la fuerza de roce, el trabajo de P, el trabajo de la fuerza de roce va a ser menos 21, los 53,38 joules que ya habíamos calculado de P. Lo único que tenemos que hacer es la operación, o sea, los 21 se van a restar a los 53 y el resultado del trabajo neto me da 32,38 joules. Y ahí ya quedaría finalizado el punto 2. Para el punto 3 vamos a tener un objeto de 2,5 verticalmente de cierto resorte ligero, se estira 2,76 centímetros al llegar al equilibrio. A, ¿cuál es la constante de la fuerza del resorte? B, si se quita el cuerpo de 2,5 kilogramos y se coloca un bloque de 1,25 kilogramos, ¿cuánto se estirará el resorte? Y C, ¿cuánto trabajo deberá realizar un agente externo para estirar el... Bueno, parece que me combina palabra. Bueno, acá tenemos el problema. Hicimos un gráfico, sacamos los datos, la masa de 2,50 al inicio, que cuelga verticalmente de un resorte ligero, digamos, no tenemos en cuenta. Ahora vemos que el desplazamiento en I es de 2,76 centímetros. Yo puse en X, acá hay que corregirlo, va a ser el desplazamiento en Y. Es 2,76 centímetros hasta llegar al equilibrio. Nos piden calcular la constante del resorte. Para eso vamos a usar la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke es que la fuerza del resorte va a ser igual a menos la constante del resorte por el desplazamiento, ¿sí? En X o en este caso en Y. Vamos al punto A, acá, y tenemos que la fuerza, bueno, con la ley de Hooke tenemos que fuerza igual a la constante del resorte por I. Vamos a tener que despejar K. Despejamos, K va a ser igual a fuerza sobre I. Fuerza en este caso
el peso de la masa que cuelga, va a ser M por G sobre I. M desplazamos es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el desplazamiento tenemos los 3 centímetros, hay que hacer que la unidad hay que pasarlo a metros, ¿sí? Entonces A va a ser igual a, haciendo la cuenta esa, va a ser igual a 887,7 newtons sobre metros, ¿sí? En unidades, vemos que acá está gramo, kilogramos de segundos al cuadrado, y acá abajo tenemos metros. Kilogramos por metro al segundo al cuadrado nos da newton, y bueno, sobre metros ya tenemos nuestras unidades perfectas. El punto B nos dice que si ahora la masa, se retira la masa de 2,50 y se pone una de 1,25, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Vamos a decir que la fuerza, bueno, ahora solamente tengo que cambiar la masa, ya tenemos la constante de resorte, o sea, no nos dicen que el resorte cambia por otro, o sea que la constante de resorte va a seguir siendo la misma. Cada resorte tiene una. Si no cambiamos el resorte, va a seguir, ese dato va a seguir siendo válido para seguir trabajando. Entonces eso es dato. Ahora solamente tenemos que despejar lo que de la ley de Hooke, el desplazamiento. Eso me quedaría, y me va a quedar a M por G sobre K, ¿sí? La masa es 1,25 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado sobre, recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado no da newton, sobre 887,7 newton sobre metros. Newton con newton nos va a ir y nos va a quedar en metros. Y vamos a ver que nos va a coincidir en unidades. Eso me está dando 0,0138 metros. ¿Sí? Lo podemos pasar centímetros para que nos quede mejor ese trabajo. Ahora vamos al punto C, que hay que calcular el trabajo. A ver qué escribe ese punto C. ¿Cuánto trabajo deberá realizar un agente externo para estirar, bueno, el resorte? Va a ser trabajo igual a un medio. Recuerden que, bueno, el trabajo realizado por el resorte es un medio de K por la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser el trabajo igual a un medio de K por la distancia al cuadrado menos un medio de K por la distancia al cuadrado inicial. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Bueno, vemos que inicialmente no está activado, así que lo podemos simplificar a esto, y ya nos queda, solamente reemplazamos y nos da que el trabajo es de 2,84 joules. Y así ya terminaríamos con este programa. Ahora, Mirna, es todo tuyo. Dale, ahí presento. Ahí se ve mi pantalla. No. Ahora sí. Va a presentar positiva, ahora sí. Bueno, yo acá les puse como un breve resumen de las fórmulas que se usan en estos prácticos que son trabajo de energía y conservación de energía. Esta es la fórmula del trabajo,
la fórmula de energía cinética, de energía potencial gravitatoria y potencial elástica, que es la del resorte. Acá tengo que la energía mecánica, que es la total vendría a ser, es igual a la suma de las tres energías. Sí, acá le puse que si se conserva la energía, se usa la fórmula de energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Y si no se conserva, se usa la de la variación de la energía igual al trabajo de alguna fuerza. No se conserva cuando hay una fuerza externa, por ejemplo, cuando les indiquen que algo está tirando, o el vector SF o una fuerza de roce. Eso ya vamos a ver en los otros prácticos. Elegí el punto 1 que dice, un físico-culturista levanta una pesa de 350 newton desde el suelo hasta una posición sobre su cabeza, a una distancia vertical de 2 metros. ¿Cuánto trabajo realizó el físico-culturista suponiendo que mueve la pesa con rapidez constante? Y me pregunta, ¿cuál es la variación de la energía potencial producida? Entonces, en mi primera incógnita, o sea, me está dando el peso de la pesa, porque está en Newton, y me está dando la altura. Me está preguntando, me está pidiendo el trabajo y la variación de la energía potencial. Ahí no tengo pulso. Bueno, acá yo saqué los datos, que es el peso, que son los 350 newton, la altura, que son los 2 metros, y bueno, mis incógnitas, el trabajo y la variación de la energía potencial. Acá usé la fórmula, que es el trabajo igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo en el que se mueve el objeto. Reemplacé mi fuerza en este caso, es el peso de la caja, de la pesa, perdón. Mi desplazamiento vendría a ser la altura y el coseno. Como todo se está moviendo hacia arriba, mi ángulo es 0, porque todo va en el mismo sentido, o sea, todo sube y la caja en ningún momento me dice que baja, entonces va todo para arriba, todo en el mismo sentido, un coseno de 0. Reemplacé, el peso lo tengo, que me da son 350 newton, tengo la altura y sé que el coseno de 0 es 1. Cuando calculo, me da 700 joules. Acá les dice que newton por metro son joules. Y después me está pidiendo la variación de energía potencial. Entonces acá puse que la variación de la energía potencial es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Bueno, reemplacé M por G por H final, porque es mi energía potencial final, menos mi M por G por H inicial. Yo en el sistema de referencia voy a tomar que mis 2 metros es la altura final y que donde yo empiezo a medir, o sea, vendría a ser desde el piso, va a ser 0. Entonces, como es una multiplicación, al tener un término en 0, se me tacha todo este término y me queda la masa. Bueno, acá justo tengo M por G, pero si no, tengo que calcular la masa a través de esta fórmula, que el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Reemplazo y tengo la masa. Justo acá tengo M por G, que es lo mismo que el peso, que sería los 350 newton, por los 2, que son la altura, y me da que son 700 joules, la variación de energía potencial. Después elegí el problema 5, que me dice, un cajón de 50 newton es arrastrado hacia arriba del plano inclinado por una fuerza de 70 newton, paralela al plano de modo que al desplazarse de A a B, o sea, desde abajo hacia arriba, se efectuó sobre el cajón un trabajo neto de 600 joules. ¿Cuál es la medida del ángulo? Me está pidiendo este ángulo. Entonces acá me está dando el peso del cajón, me está dando el valor de la fuerza y me está dando la fuerza, el trabajo neto, el valor del trabajo neto. Y me pide un ángulo. Entonces, bueno, acá yo voy a copiar el dibujito y hice mi diagrama de cuerpo libre acá. Sí, saqué la normal, el peso en Y, la fuerza que va hacia arriba y el peso en X. Acá están mis datos, que es el peso, la fuerza y el trabajo neto. Yo lo que hice en este caso fue
saqué el trabajo de la fuerza porque tengo el valor de la fuerza, sé cuánto se desplaza y el coseno. La fuerza se desplaza hacia arriba y el cubo también, entonces va a ser un coseno de 0. Reemplacé y me dio que el trabajo este, me da 400, 840 joules, perdón, es solo de la fuerza. Después, acá, como me da de dato el trabajo neto, hice el trabajo neto igual, que vendría a ser la suma de los dos trabajos que tengo ahí. Porque, por ejemplo, la normal y el peso en I no producen trabajo. Porque si yo me pongo en este punto y saco el ángulo, hacia arriba va a ser 90 y hacia abajo también. Y el coseno de 90 me da 0. Entonces se anula todo, no hay trabajo. Siempre tengan en cuenta eso, que hacia arriba o hacia abajo no existe el trabajo. Sí, hacia los costados. Esto es lo que explicaba Ezequiel, que para allá, como mi cuerpo se desplaza hacia allá, voy a tener un coseno de 0. Y este para allá va a ser de 180, que es hacia el otro lado. Acá lo que hice fue, bueno, reemplacé y cuando despejo me queda que el trabajo de PX, que es el que está de este lado, es de menos 240. Entonces cuando vengo a sacar el trabajo de PX, hago mi trabajo de PX es igual a PX por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Lo que les explicaba, que el coseno va a ser 180, ¿por qué? Porque mi cuerpo va hacia arriba y mi peso en X va hacia abajo. Entonces, tengo P, conozco P, sé que PX es P por el seno del ángulo. Justo esto es lo que estoy buscando, este ángulo. P conozco, el desplazamiento lo conozco y, bueno, el coseno de 180 es menos 1. Despejo de modo que me quede el ángulo de este lado y tengo. Cuando reemplazo, acá yo sé que este trabajo vale menos 240. Pongo menos 240, sé que el peso vale 50, la distancia es 12 y el coseno es menos 1. Ustedes saben que no puedo tener un ángulo negativo en este caso, por lo que acá me está mostrando que se levanta. Entonces, justo tengo menos 1, un menos abajo y un menos arriba. Se va a hacer positivo. Esto me da 0,4, despejo el seno y me da que el arco del seno de 0,4 es 23,57. Entonces, este es el ángulo de inclinación de la rampa, o sea, esto. Eso es todo ese. ¿Podrías parar ahí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es un poquito de conservación de conservación de la energía. Yo voy a presentar la pantalla. Yo tengo el punto 2. Vos mismo tenés el 1 y el 4, ¿verdad? Sí. ¿Querés que empiece yo con el 1? Vale, yo vengo con el 2 y voy a seguir con el... Yo voy a arrancar con el 2 y ya le metemos con el 1 y el 4. Dale. ¿Está? Venga. Bueno, pueden ver mi pantalla. Presentamos. Esto es práctico. Ahí se pasa el práctico de reducción de la energía. Acá vamos a ver que, por ejemplo, la energía que tenemos al tener siempre hace, no se va
no se tiene que ser de un lado, siempre y cuando tengamos fuerzas conservativas. Cuando aparecen fuerzas conservativas, hay otro tipo de pérdidas de energía, como por ejemplo el calor. Y bueno, eso no lo vamos a estudiar acá en esta materia, pero que existe. Es una forma de perder energía, es por ejemplo por calor. Un ejemplo, no sé, si tienen una moto o un auto, van a ver que no toda la energía que se quema o sale del combustible, cuando se quema el combustible, se transmite directamente a la rueda. Van a ver que el motor siempre va a calentarse y eso es lo que ocasiona pérdida de energía. Acá lo que vamos a ver, la conservación de energía es como más idealizado. No vamos a tener pérdidas por calor o por alguna otra cosa. Así que, por ejemplo, con el viento también. Bueno, vamos a ir viendo el punto 2. Dice un resorte cuya constante elástica es de 1000 newton sobre metro, se comprime 40 centímetros, como indica la figura. Halla el máximo alcance horizontal de la esfera de 10 kilogramos después de que suelta el resorte. Vemos que tenemos una altura, tenemos un alcance, que es la que simboliza con letra A, y tenemos de dato la masa y la constante del resorte y cuánto se comprime. ¿Sí? Podemos arrancar diciendo que cuando aparece una altura, cuando yo tengo un objeto ubicado a una cierta altura de una referencia, puedo decir que ya aparece una fuerza de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Forma de, de encontrarla. Cuando vemos que el objeto se mueve y ya que hay una energía cinética, el resorte vamos a tener energías que tienen que ver con lo que son los resortes. Acá tenemos una energía que, que va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica del que son el resorte y la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Cuando planteamos problemas de este tipo, la energía mecánica vamos a decir que es igual a cero, ¿sí? Y toda esta energía la vamos a representar, vamos a decir que cero va a ser igual a la variación de la energía cinética en su estado inicial y final, la variación de la energía potencial elástica, ¿sí? Y la variación de la energía potencial gravitatoria. Una forma de encarar los problemas es plantear esta ecuación, ¿sí? De la conservación de la energía, que nos dice, si yo la trabajo más, puedo decir que todo lo que ocurre al inicio, toda la energía que tengo al inicio tiene que ser igual a la energía que está al final. Yo podría poner acá, que vamos a poner, que si no vamos a quedar con esto, la energía inicial más la energía inicial más energía gravitatoria tiene que ser igual a la suma de todas las energías. Cinética final, bueno, tejido más chiquito, potencial elástica final y la energía gravitatoria final, ¿sí? Antes de llegar a eso, llegando a eso, antes de eso, yo trabajo, por ejemplo, con esta ecuación y digo, según lo que se plantea en mi problema, qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Acá, energía cinética aparece, podemos dividirlo en tramos, si no, del tramo desde que se comprime el resorte y sale
hasta el borde de esto, y después en lo que cae sería acá con un tiro oblicuo. Vamos a plantearlo así, vamos a ver qué energía cinética tenemos, porque hay una velocidad de cambio de velocidades. Energía potencial elástica vemos también que sí hay, porque hay un resorte que trabaja y hay un cambio en esa energía. Y energía potencial gravitatoria también vemos que hay. Al inicio quizás no, o, perdón, al inicio sí, y al final cuando está acá vemos que ya no, ¿sí? Pero hay. Entonces, si no lo hubiera alguna de estas, yo acá debería simplificarla, entonces ya me va haciendo más corta la ecuación, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Se pasó la diapositiva. Yo tengo acá mi grafiquito de más o menos lo que era. Acá nos faltó la esfera. Tengo altura de 10 metros, una pie del alcance. Yo le puse X, era A. Vamos a hacer la variación de la energía mecánica es igual a 0. Entonces vamos a hacer la variación de la energía potencial elástica más la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética va a ser igual a 0. Ahora, hacemos el desglose de esas ecuaciones. La energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial va a ser igual a la energía potencial menos la energía potencial inicial más la energía cinética menos la energía cinética inicial. Y vamos a ir planteando, ¿sí? La energía potencial elástica. Al final, tomo todo el sistema. Cuando yo comprimo el resorte, ahí yo tengo energía potencial elástica, ¿sí? Entonces, inicialmente sí tengo energía potencial elástica. Una vez que lo suelto y arranca todo esto, ya esto se va a ir desplazando y ya no va a tener energía potencial elástica. Toda la energía potencial elástica se va a transformar en energía cinética o energía potencial. Eso se va cambiando y transformando. Entonces yo puedo simplificar la energía potencial final porque ya no lo voy a tener una vez que se descomprime el resorte y la esfera ya deja el resorte. Después tenemos la energía potencial, ¿sí? Yo si tomo de referencia acá arriba como 0 y acá abajo como 10, acá yo voy a estar a una altura 0, entonces voy a tener una energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria inicial. Entonces la simplifico. Y cuando llego acá, sí voy a tener una energía potencial gravitatoria. Cinético, yo cuando arranco y una vez que se descomprime el resorte y pasa, va a tener una energía cinética inicial, porque ese movimiento va a tener una velocidad, pero cuando yo llego, mi objeto está acá abajo, la energía cinética va a ser igual a 0 porque ya el objeto se dejó de mover y ya va a tener una velocidad igual a 0. Sabiendo eso, yo hago ahora despejo lo que es la energía potencial elástica, va a ser igual, con el S menos se mantiene, menos un medio de kx al cuadrado más, acá tengo la energía potencial, m por g por h, menos la energía cinética inicial, igual a 0. Ahora vamos a ver que cuando yo reemplazo los valores que tengo, lo que no voy a tener es la velocidad inicial, ¿sí? Yo hago todo esto para calcular la velocidad con la que sale por acá. Vamos a reemplazar la constante de resorte que era 1000, newton sobre metros, 0,4 que era lo que se comprimía el resorte al cuadrado, más la altura de la masa que son 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad por 10 metros, menos un medio de la masa, que son 10 kilogramos, por la velocidad inicial que yo voy a calcular ahora. Hacemos las multiplicaciones, vemos que esto nos da 80 newton sobre metro, esto nos da 980 newton sobre metros y bueno, esto ya lo dejamos ahí.
va a ser esto así. Si hago esta resta, me da 900, este 900 como está dando, pasa el otro término restando, y vemos que si divido 10, divido 2, bueno, va a 5, entonces como está multiplicando, va hacia el otro lado dividiendo. Y si lleva este signo menos que tiene adelante, entonces yo lo puedo simplificar y hacerlo más me va a quedar 900 dividido 5, que es 180, y este cuadrado lo paso al otro término como potencia. Entonces me va a quedar que la velocidad inicial va a ser igual a 13,41 metros sobre segundos al cuadrado. Yo tengo la velocidad inicial. Ahora lo puedo encarar como o con la ecuación de este tiro oblicuo. Recuerdan que en tiro oblicuo tenemos que el movimiento en X va a ser el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento en Y va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea que nos dice eso, que en X la velocidad va a ser la misma en todos los puntos y en Y la velocidad va a ir cambiando porque hay una aceleración. Vemos que en Y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces usamos la ecuación que corresponde, que es I igual a la posición más la velocidad inicial en I por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Inicialmente dijimos que nuestra referencia arriba, entonces lo podemos simplificar, y la velocidad inicial cuando está comprimido el resorte también es 0. Entonces lo podemos simplificar. De acá yo tengo todo menos el tiempo. Voy a despejar el tiempo. Vemos acá. El tiempo me da 1,42 segundos. Y ahora, como yo sé que el movimiento en X es movimiento rectilíneo uniforme, acá me voy a agregar en X, puedo hacer que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Sí? El desplazamiento, despejo el desplazamiento, o sea, que sería el alcance en X, y solamente tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo, y ya voy a tener mi alcance, que son 19,5 metros. Y eso sería todo. Bien, ahora tocamos. Acá estoy. ¿Se ve? Mira. Bueno, este es un problema de conservación de la energía. Dice, un objeto A de masa 3 kilogramos se deja en libertad y cae sobre la plataforma B. Este es mi objeto A, este cubito de acá. Uy, y acá está la plataforma B. Y debido al impacto, comprime el resorte y me da la constante de resorte 1800 newtons sobre metros. Acá está el resorte. Y lo comprime a una longitud de 0,15 metros. Acá está todo escrito, la longitud y el resorte. ¿A qué distancia del piso se logra detener el objeto si h vale 0,2 y se considere la masa de la plataforma despreciable? Entonces, bueno, primero saqué los datos acá y dice, yo lo que les recomiendo es que siempre dibujen un antes y un después, porque eso les va a facilitar un montón las cosas. Por ejemplo, acá, bueno, tengo esto es lo que me da la posición inicial. Tengo mi bloque A, mi plataforma B, mi resorte y tengo las medidas. Y acá está la posición final, ya cuando está la caja sobre el resorte, que está comprimido el resorte. Y acá, por ejemplo, este X que tengo acá, esta altura, que es la diferencia, o sea, lo que se acható vendría a ser lo que se comprimió el resorte,
y acá tengo D, que es la distancia de la plataforma B al piso. Y acá cuando me da el dato, o sea, esta longitud que me da acá de 0,15 es el total, que vendría a ser la suma de X más D, ¿sí? Bueno, yo saqué los datos, que tengo la masa que vale 3, perdón, la longitud que es 0,15, y esto es lo que les decía. Separemos un antes y un después. Acá en mi antes, que son estos iniciales, yo saco mi altura inicial, tengo una altura inicial, porque me está diciendo que si la plataforma está a 0,15 del piso y, y el log está a 0,2 de la plataforma, yo lo sumo y me da 0,35. Tengo una altura inicial. Velocidad inicial no tengo porque me dice que se suelta, o sea, se deja caer. Acá me dice, se deja en libertad, o sea que yo lo suelto, entonces yo lo tengo, tiene una velocidad inicial de 0. Y tengo un X inicial, el X este inicial, que es vendría a ser lo que se comprime el resorte, es un 0. ¿Por qué? Porque acá no está trabajando el resorte está libre, o sea, está estirado como viene, digamos, no es que lo está comprimiendo o lo está estirando, está normal, está quieto. Y ahora vamos con la parte final. Mi altura final no la conozco, que es el D que me pide, que es del piso a la plataforma. Mi velocidad final es 0, porque en ese instante en el que estamos viendo justo eso, ahí está quieto el bloque. Entonces mi velocidad final va a valer 0. Y mi X final, que es lo que se comprime el resorte, lo vamos a llamar X. O sea, lo que se comprime el resorte, este resorte, la parte inicial, digamos. Yo lo llamo X, ¿sí? Que es mi otra incógnita. Entonces, esto es lo que yo le decía. D más X va a ser igual a L. D más X vale 0,15. Y yo puedo tomar acá que D es igual a 0,15 menos X. Cuando yo les mostré esto, que les decía que si se conserva la energía, tengo energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final, y si no se conserva, era la variación de la energía mecánica igual al trabajo, yo les había dicho que no se conserva cuando hay una fuerza externa, alguien que empuja, algo que tira, una fuerza de roce. En este caso no tengo ninguna fuerza, no hay nada que me dice que lo empuja, no hay nada que me dice que lo está tirando hacia abajo, o sea, que algo que tira, digamos, que hace fuerza hacia abajo, no hay fuerza de roce. Entonces lo que yo tengo que usar es, o sea, si hay conservación de la energía, entonces tengo que usar que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Bueno, tengo que poner todas las energías que hay, que son la potencial, que es esta, la cinética y la elástica. En los dos casos hago lo mismo, inicial y final. Entonces voy reemplazando. Acá mi altura no vale 0, entonces lo puedo seguir usando. Acá mi velocidad inicial vale 0 y como es una multiplicación, un medio por masa por velocidad inicial, al tener un término en 0 se cancela, ¿sí? Porque mi velocidad inicial la tengo acá que vale 0. Acá, mi energía potencial elástica. Yo sé que en ese momento el resorte no está trabajando, no está estirado, no está comprimido, entonces vale 0. Y de nuevo, al tener un término en 0, se me cancela el término. Entonces, de la inicial solamente me queda m por g por h inicial, que es la energía potencial inicial. Ahora vamos a la parte final. Tengo masa por gravedad por altura final. La altura final es, o sea, es mi D, que o sea, acá que yo puse que H final va a ser D. Y es mi incógnita, así que lo tengo que seguir teniendo. Yo sé que acá mi velocidad final valía 0 porque dijimos que en ese instante está quieto, entonces se tacha porque también es una multiplicación por una multiplicación, un término 0, se cancela todo el término. Y acá tengo mi otra incógnita, mi X final, cuánto se comprimió este resorte. Y yo lo llamé X, entonces sigo teniendo. Lo paso en limpio y acá me queda m por g por h inicial igual a m por g por h final más un medio de k por x final al cuadrado, que es x, el único x que tenemos. Reemplacé acá los valores que tengo. Acá, como yo sé que mi h final, que acá les puse que es d, y acá yo sé que d vale 0,15 menos x, lo reemplacé, ¿sí?
Entonces multipliqué 3 por 9,8 y me daba 29,4, hago distributiva, esto es parte de matemática, un medio por 1800, 900 x cuadrado, y si yo paso en limpio y igual a 0, fíjense que me queda 900x al cuadrado menos 29,4x menos 5,88, que tengo una ecuación de segundo grado. Entonces puedo sacar los dos valores que me da. Hice la ecuación y me dio que un x1 vale 0,098 y un x2 vale menos 0,06. Es imposible que una medida sea negativa. Entonces, sí o sí, me queda usar la de arriba. Entonces yo sé que ahí saco que mi x vale 0,098. Entonces reemplazo mi x acá arriba en d. Acá hice las flechas. D igual a 0,15 menos x. Reemplazo el x y me da que D es igual a 0,052. Y acá tengo otro problema. Y me dice, un cuerpo pequeño se suelta de A, está acá arriba, es el inicio, y luego de deslizarse hacia abajo por una superficie esférica de 8 metros de radio, ingresa en un plano rugoso, que su mu vale 0,25, determinar hasta qué altura subirá el cuerpo por el plano. Fíjense que acá me está diciendo que tengo un plano rugoso. Eso quiere decir que existe una fuerza de roce. Sí, acá tengo, las medidas, B es este punto y acá tendríamos el punto C, que es el final, vendría a ser, ¿sí? Bueno, acá les hice el dibujito, acá se suelta el bloque en el punto A y hasta acá llega, hasta el punto C, ¿sí? Es como, acá en esta parte es como que yo saqué el bloque y lo hice un poco más grande porque aquí iba a quedar todo junto. Hice un diagrama de cuerpo libre donde tengo una normal, un peso en Y, un peso en X y una fuerza de roce, que es lo que le decía, porque en este tramo, fíjense que en la inclinación dice rugoso. Cuando cae en la parte esférica dice liso, ahí no hay problema, el cuerpo resbala. Cuando estamos en la parte rugosa, tiene que hacer una fuerza para no caerse. Entonces yo tomé entre el tramo A y C, o sea, desde el inicio hasta el final, y fíjense, de nuevo vamos al principio. En este caso, tengo una fuerza de roce, o sea que hay una fuerza externa, ¿sí? Que no se, o sea, no se conserva la energía. Ya no puedo usar la primera fórmula, igualar la energía mecánica inicial con la final. En este caso tengo que usar sí o sí la variación de la energía mecánica, que es igual al trabajo, por lo que tengo la fuerza de roce. Entonces acá, bueno, acá me faltó poner la variación de la energía mecánica, que acá está. Tenemos energía potencial, el elástica, claro, la del resorte, más la energía potencial, igual al trabajo de la fuerza de roce. En este gráfico, en este problema, no hay resorte, entonces esa energía va a valer, la energía potencial elástica va a valer 0. No tengo resorte, no hay que trabajar. Solamente me quedo con la energía potencial gravitatoria. Pongo que la energía potencial en C, que vendría a ser la final porque es la última parte del tramo, menos la energía potencial en A, que vendría a ser el inicio, es igual, bueno, acá puse menos la fuerza de roce por D porque ustedes saben que la fuerza de roce siempre va en sentido contrario al movimiento. Entonces, en este caso tenemos que usar coseno de 180. Y como el coseno de 180 es menos 1, directamente puse menos fuerza de roce por distancia. Sí, reemplacé energía, masa por gravedad por altura, igual. Menos, perdón, masa por gravedad por el radio, que vendría a ser esta altura. Igual, bueno, fuerza de roce es igual a mu por la normal, menos mu por la normal por la distancia. Ahí me queda esa parte. Como tengo un diagrama de cuerpo libre, hago la sumatoria de fuerzas en I. Entonces tengo que la normal menos el peso en I es igual a 0. Despejo, la normal va a ser igual al peso en I,
y que es igual al peso. Peso por el coseno de 31 y me queda que el peso, bueno, reemplacé acá m por g por el coseno de 31 y me queda ahí también. Y acá saqué, fíjense, bueno, acá, ahí está el ángulo, ¿no es cierto? Que acá está el seno de 31. Entonces, fíjense que acá está todo junto. Acá arriba tengo D, que es lo que vale la altura de la rampa. Y esto vale H. Entonces, yo sé que en todo caso es el seno, que es opuesto por hipotenusa. Entonces, acá eso es lo que dice. El seno de 31 es igual a H sobre D. Despejo y me queda que D es igual a H sobre el seno de 31. Pero lo que estamos buscando es H, me pide esta altura. Bueno, acá dice el asterisco este y yo sigo acá abajo. Entonces, esto que me quedó acá lo puse acá abajo, fíjense. M por G por H menos M por G por R igual a menos mu por la normal por el desplazamiento. Y acá tengo el desplazamiento. Entonces lo reemplazo acá. Fíjense que acá también la normal, yo sabía que era M por G por el coseno de 31. Entonces, fíjense que tengo M por G en todos los términos. Entonces se cancela la M y la G. Entonces me queda H menos R igual a, uy, me comí un igual, menos mu por, ay, creo que hice al revés acá. Bueno, no, sí, me va a quedar coseno sobre seno es cotangente y si lo doy vuelta va a ser, o sea, vendría a ser, si lo bajo como acá está en el denominador, o sea, a la menos 1 es la tangente sobre H. Acá abajo está ordenado H menos R igual a menos mu por H sobre tangente. Y ahí dejé todo, o sea, pasé las H para un lado y todo lo demás para el otro lado y resolví. Y me queda que H es igual a 5,64 metros. Y eso es todo. A ver, ¿podrías repetir desde la altura? ¿Qué cosa? Desde la altura. A ver, para. ¿Qué cosa de la altura? A ver, el resultado. A ver, para. ¿Qué parte? En sacar la altura. Es que esa es la incógnita. O sea, todo lo que hicimos es para sacar la altura. Ah, sí. Que vendría a ser, o sea, cuánto se levanta la rampa. Ahora sí. Bueno, eso creo que sería todo, Mari. Puedes parar la grabación. Bueno, con eso ya terminaríamos lo que es conservación de la energía. Paro la grabación, ¿no? Sí, Mari, por favor.